Esto es Capital, donde tu opinión importa. Mariela y Jesús contigo hasta las 9 de la noche. Y en una semana previa al Día del Padre. Ya estamos... Y siempre el tema es recurrente, hablar de qué tanto tiempo invertimos en nuestros hijos. Ayer hablábamos de si en algún momento le leíste un cuento o tu papá te leyó alguno cuando eras niño. Y ahora vamos a hablar de cómo demostrar amor a nuestros hijos, que quizás es la figura más ausente en varios hogares por, no sé, la cantidad de trabajo que tiene uno. No lo quiero excusar, porque no es una excusa. Trato de explicarlo por lo menos, pero si eres padre tienes que saber reservar no solamente una cantidad de tiempo, sino calidad de tiempo para que tu hijo experimente cosas buenas contigo. Si tú llegas, no sé, pues emperrado de la chamba, si llegas, no sé, pues frustrado del día y te la dejaras con los bebés, como que no es el asunto, y no pidas ahí lazos, no pidas retribución, porque no le estás dando al inicio. Y está con nosotros Yesenia Huamañahui, es educadora de Infant, es el lugar, ¿no? ¿Cómo estás, Yesenia? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Sí, efectivamente. Y estamos en el margen pero en el marco de la campaña Infancia sin castigo, Infancia sin violencia. ¿De qué trata esta campaña? Bueno, para empezar, es una campaña que justamente se ha enmarcado en un momento en que vivimos bastante violencia, sobre todo en el tema de los hogares, en las familias, en los centros educativos, en los albergues, ¿no? Y bueno, esta campaña lo que trata, tiene dos objetivos, ¿no? El primer objetivo tiene que ver de que pueda aprobarse una ley que prohíbe el castigo físico y humillante de forma explícita hacia niños, niñas y adolescentes. Y lo segundo tiene que ver mucho con el tema de sensibilización, ¿no? Y de realizar todo un trabajo con padres, con educadores, con acompañantes. Claro. Perdóname, pero ¿qué dice la ley hoy respecto al primer punto? O sea... Por ejemplo, a nivel de leyes, si hablamos, el Código del Niño y del Adolescente en el artículo 74, el inciso D, por ejemplo, los padres, dice que los padres tienen derechos y deberes de corregir moderadamente a sus hijos. ¿Hasta dónde es moderado? Pero es bien ambiguo, ¿no? Exacto, tiene una doble interpretación, tiene o más interpretación, claro, o sea, tiene un asunto recontra subjetivo, porque yo como padre puedo suponer que hay medidas que yo considero moderadas, cuando para otro padre es recontra fuerte, para otro padre es recontra suave. Exacto, entonces puede dar la libertad a una interpretación y cada uno de acuerdo a sus contextos, ¿no? Entonces va educando a su hijo, ¿no? Pero esta modificación establece la prohibición de castigo humillante. Exacto. ¿Cuál es la figura de castigo humillante, para tenerla clara? Bueno, hablamos de castigo físico y otras formas de trato humillante, ¿no? Por ejemplo, el humillante tiene que ver muchísimo, a veces cuando se nos salen las palabras, dice, eres un tonto, eres un bruto, eres un burro, tú no puedes, no eres capaz, ¿no? Entonces, y los chicos de verdad que lo internalizan, ¿no? Y cuando lo internalizan y tú empiezas a trabajar con ellos, ellos te dicen, bueno, mi papá me dijo que no puedo, yo no puedo, no puedo. ¿No? Entonces tiene muchísimo y afecta muchísimo en el desarrollo de los niños y de los adolescentes, ¿no? Sí, claro. Incluso hay parte de docencia que habla así. Exacto. Hay profesores, ¿no?, que humillan más con una situación falsa de poder. Un profesor le hable feo a un alumno y lo limite desde chico también es peligroso. Pero en este caso hablamos del vínculo familiar, el entorno donde un chico debería sentirse protegido, no humillado. Claro, el problema es que el tema del castigo ha sido bastante, bueno, sigue arraigado porque también es un tema cultural, más allá del tema legal, es un tema cultural, ¿no? Como la forma como nos han educado, nosotros también corregimos, ¿no? Y no solamente hablamos de los padres, también de los educadores, como lo has mencionado, ¿no? A veces en el sentido del poder o de la autoridad que ellos tienen como educadores, entonces imponen autoritarismo hacia los niños, ¿no? Entonces cuando un niño, por ejemplo, no hace la tarea, inmediatamente a la esquina, ¿no? O atrás. Claro. ¿No? Entonces, o sea, hay una humillación de por medio, porque también todos tus compañeros están diciendo, oh, ¿qué no habrá hecho? ¿Qué habrá hecho en su casa? ¿Por qué no habrá traído la tarea, no? Oye, qué bruto, sí, claro, qué tonto. Entonces ya vas generando también más violencia en el propio grupo, ¿no? En el propio entorno. Claro. 212-4024, teléfono de Capital TV. Hola. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? ¿Cómo estás? Rodolfo, desde Ventanilla. ¿Qué tal, Rodolfo? Bienvenido. Señora Mariela, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bienvenido al programa. Gracias, mucho gusto. Interesante el tema. Yo le preguntaría a la señorita que es tu ponente, ella es joven. En todo caso, los que nosotros fuimos criados
que ya pasamos la base 4, estamos por la base 5 aproximadamente, y donde nos dieron una férrea educación, porque a los padres en ese tiempo pues habían diferentes tipos, o era con correa, o era con chicote de 3 puntas, jalón de patillas, te castigaban por, a veces con castigos de otras naturalezas, ¿no? Físico, me refiero. Y en ese tiempo no había tanta cosa de los derechos humanos, ni que te voy a denunciar por maltrato físico, ni nada por el estilo. Y mucha gente se educó y mucha gente salió y son profesionales y son muy buena gente de bien. Hoy en día, tú quieres tocar a un chico por el sitio y lo primero que te amenaza es denunciarte por maltrato físico. O si no, y por eso es que la juventud, la sociedad se encuentra esa naturaleza. O sea, ¿tú crees que está mal que un chico reclame sus derechos? No creo que esté mal, lo que pienso es que ellos aprovechan esto, me parece para mí, aprovechan esto para tener esa libertad de querer hacer la gana. ¿Por qué? Porque los padres están prohibidos de tocarlos, naturalmente, pero eso también influye mucho en la sociedad. Lamentablemente está de esta manera. Por eso le pregunto a la señorita. Muy bien, Rodolfo, tu pregunta ha sido bastante clara, vamos a trasladársela a Yesenia. A ver, para empezar, evidentemente aún sobre todo las personas hay muchísima aceptación sobre el tema de violencia como una forma de corrección hacia los niños. La han vivido. Y porque lo han vivido, yo también lo he vivido. A mí también me han castigado mis padres, ¿no? Y muchas veces incluso yo lo he aplicado con mis hermanos porque creí que era la forma correcta de educarlos, ¿no? Pero a medida en que tú vas participando en estos procesos de organización, de sensibilidad, entonces te vas dando cuenta, entonces vas reflexionando, pero también te vas cuestionando, ¿no? Entonces, por otro lado, nosotros no hablamos de maltrato, porque el maltrato sí tiene intenciones de dañar a la persona. Hablamos de castigo, porque es la forma más común de utilizar la violencia como para corregir a los niños. Obviamente que hay una línea muy delgada entre ambos temas, ¿no? Sí, claro. Entonces, y por otro lado, que con esta ley nosotros no quitándole autoridad a los padres, ¿no? No estamos diciendo que porque le pegas a tu hijo te van a ir a denunciar y te vas a ir a la cárcel. Al contrario, esto es una ley que, aunque sea el Estado, también va a empezar a cumplir un rol mucho más educador, más formador, no sancionador, ¿no? Porque el Estado tiene una responsabilidad de ofrecer alternativas de crianza también a los padres, porque nadie nace siendo padre, ¿no? Uno va aprendiendo a medida que se va relacionando con su hijo, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero si te ofrecen elementos, si te ofrecen alternativas, estrategias, entonces tú vas recreando a partir de estas estrategias con tus hijos y la relación va cambiando. Claro, lo que pasa es que, bueno, parte, imagino, del mensaje es cuando tú solo conoces la violencia como método de enseñanza, obviamente, cuando viene la ley y te dicen no puedes tocar a tus hijos, crees que se acabó el mundo porque no conoces otras estrategias para llegar a ellos. O sea, es un poco la limitación que cierta generación tiene, porque, vamos, casi todos hemos crecido de esa manera, sí. Casi todos nos ha caído algo. Sí. O sea, casi todos hemos esquivado algo de niños. Y en este caso, muchos creen todavía que es la única manera de corregir a los hijos. Y no es así, porque nunca hemos aprendido otro recurso. Exacto, ¿no? Y además porque cuando los padres lo hacen no es porque sean malos, no, sino porque, como tú lo has dicho, ha sido la forma en que ellos han aprendido y creen que con esa forma también las personas van a ser gente de bien. Pero hay que comprender que cuando uno castiga a través de la violencia o a través de la humillación, lo que generamos es miedo, no conciencia. Si un niño rompió un vaso y porque tú le viste romper el vaso, le diste un manotazo o un gritón, el niño va a tener miedo, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, además pero que a ti también se te puede romper el vaso, ¿no? Y el niño va a claro, venir a pegarte ¿y a qué ti. pasa cuando los adultos rompen algo o Claro. cuando cometen sus errores, ¿no? Entonces no le Exacto. dicen Todos nos nada. equivocamos. Exacto. Hola, Capital Contesta. Buenas noches. Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Oscar. Llamo a la ciudad de Cusco. ¿Cómo está, Oscar? Hola, Oscar. Básicamente me gustaría dar un comentario. Claro, adelante, te escuchamos. En estos últimos años se ha hablado tanto de los derechos humanos que se ha difundido en medios televisivos, radiales y otro tipo. Y tal vez son los niños y jóvenes que han aprendido bastante respecto a sus derechos. Inclusive sale ese dicho que hace poco el anterior comentarista o participante que llamó dijo que al padre un niño lo quiere denunciar cuando lo maltrata, en este caso. Pero creo que nos hemos olvidado algo muy importante. Si bien tienen derechos, pero también tienen deberes.
que deben cumplir, ¿no? Que deben seguir. Y algo que no comparto es que no sé cuál es la educación correcta que debemos tener. Es tan variable esto que una educación correcta, no sé por dónde guiarle, ¿no? A ver, Oscar, ¿tú qué Sin crees? embargo, ¿Cuál crees tú que es la educación correcta? Básicamente no soy padre en este momento. Y es un interrogante también en este momento para mí. Muy bien, gracias por llamar y ser sincero con eso. Efectivamente, no somos padres, pero somos hermanos, somos hijos, ¿no? Y también, por ejemplo, aquellos que hemos tenido la responsabilidad de los hermanos al criarlos, entonces creo que tenemos también cierta potestad en ese sentido, ¿no? Pero de repente ante ese tema yo creo que hay un tema fundamental. Con este tema, como vuelvo a recalcar, no pretendemos penalizar a los padres, ¿no? Al contrario, tiene que construirse una nueva generación de relación con las infancias, ¿no? Con los niños y con los adolescentes, ¿no? Pero para eso es, por ejemplo, nosotros no hablamos de deberes, hablamos de responsabilidades, porque es una cosa que se tiene que asumir voluntariamente y ser consciente que así como tú reclamas tus derechos, también puedas asumir responsabilidades, ¿no? Y en ese sentido va, por ejemplo, cómo nosotros como adultos junto con los niños realizamos de forma conjunta acuerdos de convivencia, cómo el niño también es partícipe de esa convivencia y también vas generando reflexión a él cuando dice, por ejemplo, ya, si yo no hago esto, bueno, ya, yo acepto que me pase esto. Entonces, él ya está siendo consciente que él mismo ha propuesto, ¿no? Entonces ya es parte y lo tiene que asumir, ¿no? Entonces Claro. ya no vas generando miedo, sino ya vas generando conciencia, ¿no? Responsabilidad, consecuencia. Participación. ¿No? Hola, Capital contesta. Buenas noches. Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Brigitte Espinosa Condori. Hola, ¿Qué Brigitte. tal, Brigitte? ¿Qué nos quieres contar o comentar o preguntar? Quiero saber, señorita, ¿cómo puedo saber si una madre quiere a su hija realmente, si no tiene el cariño la niña de su padre? A ver, ¿cómo qué? ¿Cómo puedo saber que una madre quiere realmente a su hija? A ver, ¿por qué preguntas eso, Brigitte? Cuéntanos un poquito más. Por ejemplo, mi mamá viene cansada del colegio. No, mi mamá viene cansada del trabajo. Ya. Y no te da mucha Pero pelota, mucha a atención. veces viene cansada pero yo quisiera que se preocupe un poquito más de mí revisando mis cursos. ¿Cuántos años tienes, mi amor? 17. Ya, y tú sientes que tu mamá llega muy cansada y no está preocupada por tus tareas, por tus cursos, por tu vida. Sí. Ya. ¿Y eso te hace sentir que ella no te quiere? No, me hace sentir como En duda. si no se preocupara tanto por mí. Mm. ¿Y en el día te llama por teléfono, conversa contigo? No, ¿Viven las dos solas? ¿Cómo es la relación familiar? no, vivo con mis abuelitas. Y ellos ¿Y son... ella dónde vive? Vive también acá, pero viene cansada y la noche de más la encuentro. Mm. Ya, ok. ¿Y eres hija única? Sí. Ok. Bueno, Brigitte, vamos a escuchar lo que tiene que decir Yesenia. Gracias A ver, por llamar. Brigitte, vamos a escuchar a Yesenia. A ver, para empezar, yo creo que es muy importante lo que dijo la niña. Y yo creo que es la voz de cómo los niños expresan realmente cómo es que se sienten ellos. Entonces yo creo que esa parte es fundamental porque ellos empiezan a transmitir también sus sentimientos, ¿no? Por ejemplo, con los grupos con los que nosotros trabajamos hay niños que dicen, ¿no? Cuando nosotros nos pegan nos duele. Nosotros también tenemos sentimientos. Claro, pero en este caso estamos ante una situación totalmente diferente. O sea, es una mamá que no está. O sea, es una mamá que existe, pero que está ausente. Y eso, a veces, es igual o más doloroso que un golpe. Y es verdad que un niño que siente que el papá o que la mamá no los controla, o no lo disciplina, o no está pendiente, como dice ella, yo quisiera que mi mamá esté más pendiente de... Fíjate lo que dice, ¿eh? Exacto. Quisiera que esté más pendiente de mis cursos. O sea, ni siquiera te dice, quisiera pasar tiempo con mi mamá, No. quisiera que me llevara a la peluquería, quisiera, no sé, que mi mamá me comprara tal cosa o que me dijera tal otra. No, ella pide atención
y responsabilidad y disciplina. Esa niña está pidiendo disciplina. Esa niña está pidiendo que la mamá tome el control, las riendas de su vida. Está a la deriva la chica. Y a veces los papás creemos que porque somos muy relajados, no estoy en la casa, pues tengo que trabajar, pero no importa, llévate al niño a Diversity, no importa, llévate al niño a jugar al parque. Claro, o ya tiene 17, ya lo puede hacer sola. Que la nana se lo lleve, pues, no sé, pues a la casa del amiguito. Claro, está entretenido, ni cuenta se da. Mentira, no, sí se dan cuenta, mentira. Claro, eso es una llamada de atención sobre todo a los padres, porque sin querer también hay otros temas que están involucrados. No solamente es el tema de la atención, sino también, o sea, no sabemos bajo qué condiciones vive también la familia, ¿no? ¿Por qué llega tan tarde? Claro, pero una trabaja, llamada en el día, ¿no? Una llamada. Hola, hijita, ¿cómo estás? Claro. O sea, por supuesto. ¿Cómo te fue? Estos pequeños detalles que son necesarios. Oye, estoy pendiente, ¿no? Oye, por si acaso estoy pendiente, ¿ah? Claro. Oye, ¿cómo te fue en tal examen? Claro. Cuéntame, ¿no? Cosas, pequeños detalles que a veces te hacen sentir que te quieren. Exacto. ¿No? Importante, ¿ah? Claro. Hola, esto es Capital, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? José, Hola José, ¿cómo estás? ¿qué tal? Sí, quería opinar sobre lo que habla la señorita. Dice que no se va a penalizar a los padres que castigan a los hijos. La verdad a mí me parece mal eso. Eso es lo que pasa aquí, yo lo llamo de Nueva York. Es lo que pasa aquí no se les puede tocar. Aquí prácticamente, en muchos casos, lo primero que te dicen, no lo toques porque soy menor y te voy a denunciar. No, yo creo que realmente deberíamos dedicarnos a hacer otras cosas del Perú, a estar haciendo algo que no resulta aquí. Aquí hay muchos problemas, hay muchas quejas de los padres contra los hijos que no les pueden decir nada y después, claro, se convierten en delincuentes. Lo que pasa aquí, y yo creo que en Perú hay demasiada criminalidad como para dar ese tipo de leyes, para permitir que al final los niños se van a decir, no me toques, hago lo que quiero, que es lo que hacen acá. Bueno. No, yo creo que deberíamos dedicarnos a otras cosas, Gracias, José. ver la seguridad en vez de sobrar. Muy amable. Claro, pero si vamos a criar niños desnaturalizados que solamente aprenden a piñazos, obviamente vamos a germinar más violencia y eso se va a multiplicar en la calle. Y además no podemos comparar contextos, ¿no? Son situaciones distintas. Y obviamente sí hay una necesidad de que un Estado tenga un rol educador con los padres, con las madres, precisamente para evitar este tipo de cosas como la niña dice, yo quisiera que mi padre o que mi mamá me llamara y me dijera cómo estoy, qué estoy haciendo, ¿no? O si ya hice la tarea, o que si ya tengo algún amigo, o sea, cosas como esa. Entonces sí hay la necesidad de que haya una ley, porque eso también le va a condicionar al Estado poder desarrollar programas que puedan trabajar de forma conjunta con las familias. Claro, a ver, un asunto muy práctico acá. Por ejemplo, Mariela, tú estás preocupada en que esto lleve a la penalización de los padres. Tú eres mamá. Ya. ¿Te asusta? ¿Qué cosa? Esto, de que se busque, que haya una prohibición al maltrato. Hay mucha gente que está llamando y dice está asustada. Que hablan en contra. No, a mí no me asusta. A mí tampoco. A mí no me asusta. A mí me parece que sí es importante y poner normas así en el Perú porque hay mucho salvaje. O sea, hay mucho, la verdad, hay mucho salvaje que hace de papá o de mamá. Sí, claro. Hay mucho jabalí, hay mucho, no sé, pues primate que hace de mamá o hace de papá. Y la verdad es que vemos casos horrorosos de niños que son maltratados y a los padres no les pasa nada. Claro. Ya, pero ¿No? eso estamos hablando de maltrato y el maltrato sí tiene una pena, sí está sancionado. Sí hay leyes que te sancionan por tantos años. Claro. Lo que nosotros estamos hablando del tema de castigo, esa relación de forma constante, cotidiana, con que te relaciones con los también niños. qué cosa es el castigo. Por ejemplo, claro, hablamos castigo, por ejemplo, cuando cometes un error en los jalones de oreja. Por eso dices estamos entre el hablando castigo, de castigo físico. Exacto, de castigo Estamos físico, hablando de castigo humillante. de golpes, de gritos, palmada, de eso. de cachetadas en la eso calle. estamos hablando. Claro, eso Por es. supuesto. Entonces, y eso también tiene que ver mucho con el tema de castigo. Pero obviamente Claro. es una línea muy corta Sí, el sí, de tema acuerdo. del maltrato. Lo que ¿no? pasa es que hay mucho pánico porque la gente no sabe creer a sus hijos. Exacto. O sea, ¿no? es así de sencillo. Si has No, hecho mal tu chamba de padre, en un momento tienes que aprender a hacerla bien. Si hoy no puedes controlar a tus hijos, no significa que tus hijos nacieron fallados. No significa que tus hijos simplemente se rebelaron. Todos hemos sido adolescentes, todos hemos sido chibolos, todos hemos tenido un papá y una mamá. O por lo menos una figura de autoridad.
Y si tú no has resuelto eso con tus hijos hoy y tus hijos se rebelan contra ti, no es porque ellos nacieron con un ADN raro y que el metal les invadió el espíritu y se volvieron satánicos como dicen algunos. No, simplemente tú no estuviste todo el tiempo que necesitaste y ahora esa es la consecuencia. O sea, más misterio no hay. No estuviste, pasó eso, por lo mismo que no estuviste, dejaste que creciera eso, no hubo apoyo y ahora es incontrolable. Claro, lo que pasa es que tenemos mucha costumbre a cuestionar el hecho. Claro. Y no el proceso, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo aquí es el proceso, vemos la ¿no? foto en el video. Los pequeños momentos que sí son importantes y que genera confianza, comunicación, negociación, ternura entre las personas, ¿no? Siempre estamos muy acostumbrados a solamente reñir cuando comete un error, pero no a celebrarlo, por ejemplo, las cosas que ha logrado, las cosas que puede mejorar, las cosas que podemos construir. Y seguramente llegó con varios éxitos y varios logros y tú, ay, pues es un dibujo, lo minimizas. Claro. Que es peor todavía, ni siquiera le dejas contar sus buenas cosas. Hola, esta es Capital, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? María. Hola María, cuéntanos, ¿cuál es tu comentario? O tu temor, o tu pregunta, o tu duda. Quiero preguntarles, tengo dos sobrinitas que son terribles, no me obedecen, no sé cómo corregirles. A veces cuando les hablo se ponen a llorar, se demoran en comer. ¿Y tú por qué las tienes que corregir si tú eres la tía? ¿Dónde están los papás? No hay, pues no hay papá, mamá. Por eso ¿Cómo que no hay? ¿Cómo que no hay? ¿Dónde están? Están conmigo. No, el papá y mamá, ¿dónde están? El papá está trabajando, la mamá también está trabajando lejos. Pero a ver, un ratito, o sea, ¿tienen hijos y no los crían? ¿Dónde están ellos? ¿Viven acá en la ciudad? ¿Viven en otro país? ¿Dónde están? Están trabajando en provincia. Ya, ¿y cada cuánto tiempo vienen? Fin de semana viene a verlos, porque están estudiando con niñas. Ya, y tú estás, y en algún momento ellos le dijeron a sus hijas, por si acaso cuando no estemos nosotros, ¿ella está al mando? Sí, le dijeron que aprendieran a obedecer, a hacerme caso. Esa no es la labor de una tía, pues. Tú eres tía, tú no eres mamá ni papá. Entonces tú no puedes criar a dos niñas que no son tus hijas. ¿Y qué edades tienen? Una de 3 años y la otra de 5. Imagínate, pues, imagínate. A ver, ya sería, ¿qué le recomendamos? ¿Pero se llegan a comunicar con los padres? Hablan con papá Vienen y los mamá, fines de semana, dice. Pero durante la semana. Digo, por teléfono, o si hay una comunicación en la semana. ¿María? Con su papá. ¿Con el papá? ¿En la semana hablan con el papá? Sí, con su papá habla 2 veces por semana los hablan. Bueno, igual me parece insuficiente totalmente, ¿no? Claro. A ver, ya sería. Bueno, María, gracias por llamar. A María. Pero bueno, como tú lo has dicho, o sea, la importancia de estos detalles sí hay la necesidad y son necesarios, ¿no? Pero una cosa que, como te digo y vuelvo a recalcar, no podemos obviar también a veces la situación en las que viven muchas familias. Las situaciones de pobreza, por ejemplo, que a veces te demandan trabajar todo el día. Incluso hay trabajos en los que no te permiten utilizar los teléfonos, ¿no? No te permiten sentarte, ¿no? Por ejemplo, yo he trabajado en un restaurante casi desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche y has estado todo el día parada y solo podías almorzar a la hora de que no haya gente. Eso podría ser 4 de la tarde, 5 de la tarde o media hora. Pero tú tenías que trabajar porque necesitas llevar el pan a la casa. Entonces, cuando cuestionamos este tipo de cosas, también hay que pensar bajo qué condiciones están trabajando los padres, bajo qué condiciones están viviendo las familias, ¿no? Cuánto tipo de jornadas, qué tipo de trabajo están teniendo. Entonces, sí, pero por otro lado, o sea, los que están afectados obviamente son los niños, ¿no? Porque hasta ven estas necesidades y estas déficits dentro de su familia, ¿no? Y a veces siempre tu referente van a ser ellos. Hay muchos niños que no tienen papá ni mamá y viven solo con los abuelos, ¿no? Ahora, ¿cómo puede disciplinar una tía? Que es la pregunta de María. ¿Qué debería hacer? Bueno, para empezar, tiene que haber todo un proceso también de conversa con los padres, ¿no? Los padres también tienen que ser parte de esta construcción de que hay una persona que es referente en esta formación y que mientras los padres no están, ellos, es la tía quien va a estar a cargo, ¿no? Pero tiene 3 años la niña, ¿cómo le hacemos entender eso? Es imposible, un niño de 3 años no lo entiende. La de 5 lo puede entender y sigue y la de 3 la sigue. Ni siquiera la de 5. Bueno, es cuestión de también construir. Lo que pasa es que tampoco hay muchas personas que tienen elementos o capacidades como para poder acercarse a un niño, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, porque tampoco hay el dinero como para llevarle a otro lugar,
¿no? Para que el niño pueda quedar o aprender otras formas, ¿no? Un niño de 3 Entonces, años, uno va aprendiendo. Un niño de 3 años no lo puedes pues, forzar a, No, claro. a tener una disciplina estricta. No, en absoluto, o sea. pero no se trata de disciplina, se trata de darle tiempo, ¿no? Y hacerle actividades, involucrarse un poco con su manera de ver las cosas. Pero, por ejemplo, es ahí donde el Estado tiene que, por ejemplo, desarrollar programas, ¿no? Ludoartísticas, ¿no? Psicomotrices que permitan, por ejemplo, orientar las capacidades de los niños, porque a veces los niños son muy hiperactivos y decimos son malcriados, porque no sabemos muy bien orientar esas capacidades de los niños en las que puedan precisamente expresarse. Si entramos, ¿no?, en en trastornos de conducta y eso es mucho más amplio y ahí el Estado no existe ahí. Exacto, entonces tiene que ver todo con el todo, sí. Claro, de acuerdo. Nos guste o no, pero tiene que ver todo. Si no se fortalece el tema educativo, si no se fortalecen los programas que existen, si no se fortalece, por ejemplo, el dar elementos a los padres o a las personas que tienen relación con los niños en el cotidiano, entonces no podemos hablar tampoco de que vamos a fomentar una mejor relación entre las personas. Sí, ¿no? Claro. Hola, Capital contesta. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Hola. Aló. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Marisol. Marisol, hola Marisol, te escuchamos, adelante. Yo diría ahora como hija, ¿no? Por ejemplo, yo me he dado cuenta que nosotros, 5 hermanos, no hemos tenido amor ni de mamá ni de papá. Y eso en la adultez siente, o sea, yo hasta ahora no puedo superarlo. Porque yo he sentido que no nos han querido. Y ahora que yo tengo mi hijo, creo que yo me siento al otro extremo de querer demostrarle, no sé cómo, pero quiero demostrar que no quería mi mamá. Y es muy feo no poder. Me imagino, Marisol. Nada. Qué complicado igual. ¿Y cómo es que sentías que no te querían ni a ti ni a tus hermanos? ¿En qué lo percibías? Bueno, porque mi mamá era una persona que trabajaba lejos, no se acordaba que nosotros estábamos. Mi mamá nunca hacía nada por defendernos. Él se fue y nunca hicieron nada por nosotros. Se sintieron abandonados. Ajá. Y Marisol, lo bueno es que tú estás queriendo cambiar la historia, ¿no? Eso es lo positivo, creo, y es admirable de tu parte. Claro que sí. Claro, espero hacer todo lo contrario. Yo trato de un hijo y trato de ser más. Así es, gracias Marisol por llamar. Eso es, por ejemplo, eso es muy sabio, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante ese tipo de ejemplos. O sea, hay cosas que no podemos cambiar del pasado. No hay cosas que obviamente van a quedar muy marcados en muchas de las personas, en muchos de nosotros, ¿no? Pero ese sentido de querer cambiar, de querer transformar, de querer generar otras formas de relación, entonces eso es bastante importante, necesario y valorable, ¿no? Pero eso tampoco que no nos lleve siempre a darle al libre albedrío, ¿no? Porque te quiero, te dejo hacer lo que tú quieras, ¿no? Sino también que no nos dejemos llevar solamente por el tema de la emoción o de las cosas que hemos vivido. Claro, no, pero ella lo que dice es no se preocupaban de nosotros, no estaban, nos dejaron. ¿No? Entonces ella lo que trata más bien es de estar para su hijo, ¿no? Claro. Eso es algo tan importante, tan bonito. Me parece que Marisol es una mujer inteligente. Sí. Porque ha sabido darle la vuelta al destino, en lugar de estarse lamentando por lo que le pasó. Ha encontrado una manera de rehacer la vida, de enderezar el camino. Sí, no puedes cambiar el pasado, pero puedes mejorar el futuro de quien te sigue, ¿no? Por supuesto. Exacto. Y los niños lo hacen, por ejemplo. Sí, claro que sí. Por ejemplo, a nosotros nos ha pasado casos en las que cuando nosotros pintamos el espacio donde los chicos se organizan, entonces muchos papás no creían que sus hijos habían pintado ese espacio, jamás. Entonces los papás, era algo, no sé, insólito de que sus hijos hayan sido capaces de pintar un espacio como ese. Entonces les ha cambiado el chip digo, ahora sí sé que mi hijo vale. Sí, claro. No, entonces ahora sí me siento a conversar con él. Ya no tengo esa idea de que tengo que corregirlo y yo tengo la verdad. Lo que pasa es que muchos padres demoran en reconocer los talentos de sus hijos. O sea, quieres que tu hijo sea normal y lo encasillas en situaciones en las que tu hijo de repente no le gusta y descubre talento en otras cosas. Pasa siempre. Exacto. Hola, esto es Capital, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Con Beatriz. Hola Beatriz, bienvenida a Capital, ¿cómo estás? Hola,
que yo quisiera saber cómo puedo hago. Tengo 3 niños, de 9, de 5 y de 3. El varoncito es demonio y mi esposo no lo aguanta. Demonio. No lo aguanta. Como le ve Los Increíbles. Él nunca tiene paciencia con ninguno. No, o sea, no les demuestra su cariño, no les demuestra su amor. Nunca, de ninguna manera, o es que él tiene sus formas distintas de demostrar amor. O sea, es muy duro porque no, creo que a él no le han dado cariño así, sus papás, y es raro. Él es raro, o sea, te has enamorado de un raro. ¿Y qué te gustó de eso? O sea, no le da cariño, no le da amor así. Ya. O sea, Pero tú sí les das. yo me muero por mis hijos, yo sí. Pero a veces peleo con él porque no los entiende, pues dice mucha bulla, hace muy demonio. O sea, es un amargado no sé tu marido. ¿Qué puedo hacer? Mira, Sí, prácticamente sí. Nunca tiene paciencia ni tiene tiempo para ellos. bueno, gracias Beatriz por llamar. A ver, ¿qué chamba le dejamos al raro para que haga clic con los hijos? Bueno, el tema de violencia es un tema complejo. Pero en ella no ha hablado de realidad. violencia. Ha hablado simplemente No, pero tiene mucho que ver, por estar al lado, ejemplo, Tolerancia, la violencia, tolerancia. por ejemplo, no te quiero ver. Obviamente el hijo Claro. se siente alejado. Oye, mi papá no me quiere, tu viejo como es tu dice la superhéroe, niña. claro. ¿No? Entonces sí tiene que ver mucho con ese tipo de tema. Obviamente te quieren, pero si a él no le han expresado cariño antes, es difícil Claro, si a una demostrar. persona no le han demostrado cariño, él Es no va a difícil saber demostrar, exacto, y a nosotros nos ha pasado en muchas ocasiones de que hay niños que no pueden ni agarrarse la mano porque dicen, no, mi papá me dijo, no, de repente algo me pasa. ¿Sabes ¿no? qué, Beatriz? Agárralo al raro y llévalo a terapia. Sí. O llévalo a un parque, que se vacile con sus hijos, que hagan No, algo. no lo va a Claro. hacer, pues si es un raro. Pero lo raptas, lo secuestras y lo dejas en medio del parque de la leyenda con tus hijos. al No, toque. los va a perder. Los Mira, va a meter a la jaula mira, de los leones. Usualmente en el caso de los hombres, de repente no tenemos mucha paciencia cuando hay bebé. Hasta un año en que no hay mucha interacción, pero cuando corren, empiezan a jugar, el asunto cambia. ¿Ah, sí? A mí me pasó así, por lo menos. O sea, no es que a mi hija le haya choteado un año, pero cuando empezó a caminar, a jugar, sentí más empatía con ella, porque ya la podía sacar, ya la podía llevar a todos lados, ya ahora conversa conmigo, ya tenemos una relación muy estrecha, porque es parte del crecimiento también. Es verdad, es que los padres van redescubriendo a sus Claro. hijos, efectivamente, porque eso ha pasado en muchas ocasiones, donde había padres que a sus hijos no los podías tocar, ¿o no? Entonces Claro. los papás decían, no, con mis hijos no. Entonces al contrario, había papás que se adueñaban de sus hijos, pero tampoco le daban la atención, ¿no? Entonces sus hijos estaban que caminaban por ahí por la comunidad y ya. Pero a medida de cómo veían con sus hijos, se involucraban en otro tipo de actividades, resaltaban en otro tipo de alternativas. Cuando salían con otros niños, la relación cambió. Sí, claro. ¿No? Por ejemplo, hay una niña que justamente con la que nosotros trabajamos, ella decía, mi papá no me abraza, parece que no me quiere, no me dice que yo hice estas cosas. Pero a medida en que esta campaña ya tiene más de 8 años, ¿no? Entonces, a medida de este proceso, entonces la hija también se ha ido involucrando en esta movilización. Entonces ella empezaba a pegar ya, por ejemplo, los afiches de la campaña en su casa, ¿no? Y entonces, y cuando había un momento de tensión, al toque le hacía ver al papá, ¿no? Y había, por ejemplo, es que también hay una necesidad de trabajar con los papás. Eso es fundamental. La predisposición Siempre del las papá. mamás están involucradas, pero los papás muy pocos, ¿no? Entonces sí hay una necesidad, pero sí hemos tenido casos en que haya papás que sí han cambiado, ahora son mucho más expresivos y al contrario, a los adolescentes les parece raro que su papá les abrace. Si antes no me abrazaba y ahora que me abrace me siento extraña, Sí. ¿no? Es Pero un contraste son fuerte, cosas sí, que es se verdad. van construyendo, Bueno, ¿no? Yesenia, muchas gracias, Gracias por venir. por darnos esa perspectiva tan amplia. Hacemos una pausa y después del corte el programa coge una altura distinta porque vamos a hablar de tacones. Yo he venido con taco cero, por si acaso. Ay, justo hoy que vine sin taco. He venido con suela ancha nomás. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Capital. Ay,